¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la tertulia de Canal 10. Comenzamos una semana después de haber cogido una semana de descanso. Y no es que estuviéramos descansando, sino que la pasada semana no hubo tertulia. Saben ustedes que hubo muchísima actividad en el archipiélago, más concretamente en nuestra isla, y desde el miércoles pues nos encontrábamos en la villa de la Orotava, llevándoles a todos la información de lo que ocurría en la infraoctava del Corpus, un día muy especial para todos los villeros y para la gente de Tenerife. Claro, lo teníamos tan complicado que no pudimos hacer tertulia el pasado miércoles, pero hoy estamos nuevamente aquí, presentes, con muchas ganas de conocer la opinión de los contertulios que nos acompañan en esta noche. Y vamos a empezar por las mujeres, porque, hombre, yo como mujer siempre tengo y quiero además poner en valor el trabajo de las mujeres, que en la política lo tienen muy complicado, ya no solo por defender sus ideas, sino simplemente por el hecho de ser mujer. Que hoy en día tenemos muchos derechos, sí señor, que se han logrado muchas cosas, lo comparto totalmente, pero que queda mucho todavía por hacer, pues también. Ella es Patricia de León, ella viene por Coalición Canaria y además candidata por Coalición Canaria al Ayuntamiento de Adeje para el 2027. Patri, buenas tardes, noche. Todavía me pone la piel de gallina eso, no lo he asumido. Pues vete asumiéndolo ya porque vamos, tienes un año prácticamente, porque sí, el año que viene en mayo serán las elecciones, o sea que tienes prácticamente un año para irlo asimilando, Patricia. No, eso tiene que estar asimilado ya, la verdad es que es la segunda vez, así que bueno, esta vez me hace especial ilusión y nada, a currar, que es lo que me gusta. Oye, en un mes donde estamos viendo muchas actividades con el tema de la igualdad, el tema de los derechos que tenemos todos, decía yo al principio que a la mujer todavía le quedan muchas cosas por lograr. Hemos logrado mucho, pero todavía queda mucho camino por andar. Sí, bueno, con la mujer y con los colectivos LGTBIQA+, que también están en una lucha continua. Este es su mes, el mes del orgullo, el Cabildo ya ha arrancado toda su programación. Vengo hoy de la presentación del libro Bumpy Más allá de la noche, que es una discoteca, bueno, pues icónica, que todos los espectadores seguro que emblemática, conocen. Sí, cerraba sí, todo el mundo en el Puerto de la Cruz en el Bumpy. Total, todo el mundo me decía lo mismo. Y vengo la verdad que con las emociones a flor de piel, porque al final estábamos compartiendo memorias y historias de personas, ¿no?, que encontraron en ese lugar un espacio seguro y una manera de expresarse tal y cual eran. Y fue muy, muy bonito, la verdad, que vengo así con muy buen rollito, porque me han trasladado todo ese sentimiento, ¿no?, ese espíritu del Bumpy que quizás deberíamos aprender todos y todas en el día de hoy, ¿no? Bueno, espíritu del Bumpy, yo iba a hablar de la visita al Papa, creo que una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. El buen rollito sí, pero claro, no tiene nada que ver. Gabriel González, también otro hombre que cada vez que lo llamamos siempre viene a esta tertulia, él viene por el partido Podemos y viene también de Adeje, esa zona turística, son importantes de la isla de Tenerife. Gabriel, muy buenas tardes, noche. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que me resulta totalmente transgresor que para hablar del Papa acabemos hablando del Bumpy. O sea, es que claro, es que yo iba a empezar con la visita del Papa y estamos hablando de las noches del Bumpy o las amanecidas del Bumpy. Culpa mía. La verdad es que no. Tenemos libertad para hablar de todo. Lo que pasa es que, claro, imagínense ustedes en mi posición de enlazar una cosa con la otra. O sea, que es muy complicado a veces, ¿eh? La noche siempre sin herir sensibilidades. La noche siempre atrae a los demonios, quizás por ahí a lo mejor. Puede ser por los pecadores, ¿no? Y por otro lado también saludamos ya que siempre viene, siempre me escribe, y esto lo voy a confesar, siempre me dice, llego 2 minutos, o hoy me ha dicho, o 3, que se me ha complicado la tarde-noche. Un hombre muy ocupado que para que coja un WhatsApp me cueste un triunfo. Juan Antonio Molina, del Partido Popular, muy buenas tardes, noche. Hago lo que puedo, pero bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Como siempre a tope, pero bien, muy contento. Oye, tú no paras de trabajar, ¿no? Bueno, pues mira, esta semana además me ha tocado hacer un poquito más de labor de despacho porque estoy, bueno, los últimos ya coletazos de la tesis doctoral y haciendo ya las correcciones finales, así que vamos, con la cabeza como un bombo. ¿Cuándo lo presentas? Bueno, pues espero que en las próximas semanas, una o 2 semanas. Y ya, si quieres podemos ir a tertulia allí. Pero ya estoy ya maquetando ya nada más. Podemos ir, Patricia, todos a apoyar a Juan Antonio. Me lo pienso. Bueno. No, pero el derecho. El depósito, de presentarlo más adelante. Claro. ¿De qué es, Juan Antonio? Pues de un tema escabroso, porque además estamos en esta mesa, es escabroso, porque es la democracia interna de los partidos, es decir, esa dicotomía que hay. Tenías que haber llegado 3 minutos
la pluralidad de partidos y cómo realmente se comportan los partidos por dentro, porque es curioso, yo lo digo claro, de hecho ya estoy dando un avance, ¿no? Pero es curioso que hablemos de que estamos en una democracia cuando, a mi juicio, y lo digo de todos los partidos, internamente funcionan, a mi juicio, si lo digo en términos jurídicos, piramidales o verticales, en traducción al canario, de manera como dictaduras internamente. Y eso es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, básicamente porque hay muy poca regulación de cómo se tiene que trabajar internamente y que todo queda remitido a los estatutos de cada partido. Y entonces, y luego, además, está la parte de cómo los aplican, ¿no? Entonces, y bueno, y también los procesos judiciales, cómo se alargan, que al final te echan de un partido, recurres eso y se acaba el mandato, con lo cual la justicia no es que llegue tarde, es que no llega directamente. Entonces, bueno, es un tema curioso. Nos está convenciendo para ir, un tema curioso. porque la verdad es que la tesis está interesante, Es un tema Te vas a curioso. meter en un charco entonces. Bueno, pero Se no va hay a nada meter en un mejor charco que que a hacer él le autocrítica. gusta. Sí, Claro, que totalmente. Bueno, Tal no nos vamos a meter en ningún charco. Yo no sé si todos los que están aquí, o me gustaría empezar por esto, porque quisiera hacer un pequeño resumen de lo que fue la visita de Su Santidad León XIV al archipiélago, a Gran Canaria y a Tenerife, con especial mención a la isla del Hierro el pasado viernes, cuando estaba en Tenerife. Aproximadamente 40.000 personas, muy cerca de esa cifra, se dieron cita en la dársena pesquera en este lugar, viviéndose momentos muy icónicos, momentos emblemáticos que van a quedar para la historia. Un papa que llegó a España pues muy encorsetado, bajo las normas de un protocolo, de una seguridad impresionante, y que, bajo mi punto de vista, con el paso de los días fue adquiriendo, no sé si más soltura, pero sí, desde luego, se salió un poquito más de la pauta de la que se espera y la que debe cumplir, y se le dio un papa más cercano, sobre todo momentos emotivos, los de Gran Canaria, en el muelle de Arguineguín, y aquí en Tenerife, en Las Raíces. Yo creo que fueron momentos, y además con mucha crítica, que la gente dice, es que el Papa vino y no dijo nada. Yo creo que el Papa fue muy crítico. No sé cómo nos tomamos nosotros las homilías, los discursos que dio, pero dijo cosas que a muchos o no quisieron oír, o les entró por un oído y les salió por otro. Empezamos por ti, Patri. Vale. Venga. Bueno, a ver, yo no tuve la ocasión de ir, pero sí que es cierto que, bueno, lo he comentado contigo y con otras personas que sí que me trasladan la misma sensación que me trasladaste tú, ¿no? Que sintieron que León XIV lanzó mensajes muy humanitarios, no tan institucionales, y al final yo creo que era un poco todo lo que esperábamos de un representante de... aunque estaba como jefe de Estado, pero como representante de la Iglesia. Hay algo que sí... Yo sé que me voy a meter en un charco ahora, pero lo tengo que decir porque es mi opinión, y bueno, ¿no? Yo sí que he hecho de menos una atención más directa y personal a las víctimas de los abusos por parte de muchos sacerdotes de la Iglesia, ¿no? Creo que eso sí que faltó en esta visita, que está muy bien que se reconozca las necesidades de las personas más desfavorecidas, pero estas víctimas existen, llevan muchos años reclamando su sitio, la justicia, y se merecen que por lo menos sean escuchadas en las mismas condiciones que lo fueron el resto de colectivos a los que se les escuchó y se les dio la oportunidad. Obviamente entiendo que no sería en un evento tan multitudinario como el que estamos viendo, en una misa o demás, porque estamos hablando de otras circunstancias y otro delito de otro carácter, ¿no? Pero si hay algo que tengo que echar en cara es eso. Yo me acuerdo ahora mucho de Dora, te mando un beso, que siempre decíamos que nosotras creíamos mucho en la humanidad, pero que la Iglesia ya era otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, siempre que cualquier evento, que cualquier persona, que cualquier jefe de Estado, representante de una religión, consiga unar sentimientos y buenos proyectos y buenas personas, bienvenido sea. Yo con eso no tengo mucho más que añadir, y resaltar eso, que lo que he hecho un poco de menos en esas visitas es ese compromiso con esas víctimas que llevan muchos años, que no son 2, ni 3, ni 1000, y que quizás necesitarían, no se hubiesen sentido realmente reconocidos si hubiesen tenido otro trato con León XIV, ¿no? Lo hizo de todas formas en Madrid, se reunió con algunas asociaciones. A escondidas, si me lo permite. Pero por parte, creo, y si no alguien que esté en esta mesa me lo quiere corregir, por petición de las propias víctimas y asociaciones que querían que se respetara su intimidad,
según tengo entendido, se reunió con ellos y dio un tirón de orejas también a todos los obispos. Aquí no. Aquí no, aquí en Canarias no. Aquí en Canarias, pues, hombre, tenía una agenda muy marcada, ya lo hizo en Madrid y luego se reunió con todos los obispos, en donde también habló de la problemática tan grande que hay con los abusos sexuales en la Iglesia. O sea que yo doy fe de lo que yo sé. Ahora, que parezca más o parezca menos, allá cada uno. Juan Antonio. Bueno, son muchas conclusiones con respecto a lo que sucedió, que es en Canarias, ¿no? Pero también el resto del tiempo que estuvo por España. Yo creo que no solo además estuvo en Madrid, también estuvo en Barcelona, reunido con algunas de esas personas que han sido pues víctimas de esta situación tan lamentable que se ha dado dentro de la Iglesia, y que además también quiero aprovechar para poner algo en positivo. Hay gente que se olvida de él y no lo pone, pero Ratzinger dio un paso adelante y se puso al frente de esto. Es decir, y realmente, si no hubiera una voluntad real por parte del Vaticano, por parte de las instituciones religiosas, en este caso católicas, de intentar buscar una solución, evidentemente nunca se produciría. Es decir, estaríamos en un dislate que jamás podríamos pues resolver. Entonces, bueno, en ese sentido, pues creo que también es verdad que además con el poco tiempo que estuvo en Canarias y con tantas cosas de las que hay que hablar en Canarias... Pobre hombre, yo no sé cómo aguantó, porque este hombre tiene 70 años, o lo va a cumplir o lo tiene ya. Y además pues ya que estamos aterrizándolo en Canarias, primero, Canarias estuvo a la altura, que no es fácil. Yo creo que al final que venga a España es un gesto de que es un lugar en el que sí que puede estar. Eso no va a pasar en todos los lugares del mundo. Hay lugares del mundo en el que los católicos están siendo perseguidos y asesinados, otros lugares en los que no tanto, pero en el que la seguridad es inexistente, con lo cual eso no puede pasar en otros países. En España pasó y además no ha habido ningún problema. Es verdad que con una seguridad enorme alrededor, por supuesto, pero se ha podido cumplir con eso. Con respecto a lo que ha pasado en Canarias, también yo creo que los canarios necesitaban ese abrazo, en este caso, desde la religiosidad y desde esa manera de aunar voluntades. Y a mí personalmente, cada uno tiene sus gustos, ¿no? A mí personalmente me gustó muchísimo más ver a todos los tinerfeños, los canarios, poder estar en esa misa, aunque estuvieron muchísimo tiempo al sol, y esa es la parte negativa. Y bueno, al final esas son las cosas del protocolo, que a veces son demasiado protocolizadas. Sí, pero es que claro, hubo atraso. Te lo digo porque nosotros estuvimos en la visita y decía, es que hay atrasos, es que el Papa ahora decidió, pues sí, parar en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Eso no estaba dentro de la escaleta que se nos había dado. En Las Raíces se detuvo más tiempo del que estaba previsto que se detuviera. En La Laguna, pues lo mismo, el cochito este de golf que tenía, lo fue parando y fue pues parando, intentando tener ese trato con la gente, y claro, se fue retrasando, pero vamos, es que, ¿cómo lo olvidaba? La imagen en la calle Viana fue lo digo, maravillosa, porque de hecho fue súper cercano en ese sentido. La gente lo pudo ver muy apenas a 1 metro y pico, y eso es muy de poner en valor. Y además de poner en valor un mensaje que a veces, que en este tiempo de tanto choque, de tanto ruido, no es fácil. Yo me sorprendía, uno se ríe un poco por dentro, pero de toda esa gente que se mete todo el año diciendo que es ateo, y luego verlo y llevándole, no, voy a regalarle un libro, o que me firme no sé qué, o no sé cuánto. Yo, coño, que era curioso, porque en el mismo acto que se hizo en La Laguna, cuando él plantea, oye, vamos a rezar un Padre Nuestro, había gente que yo los estaba viendo con mis ojos, con un libro para dárselo, es decir, para sacarse la foto sí, pero no rezaban el Padre Nuestro. Digo, mira, mejor quédate en tu casa si vienes a hacer esa incoherencia. Si vamos a entrar en esas cosas, pero yo me quedo en Arguineguín, el Arguineguín fue muy fuerte, es que no quiero entrar en ese tema porque me voy a meter en un charco, pero si doy mi opinión, es que vamos, lo de Arguineguín fue patético. Bueno, yo de lo que he visto, de lo que he podido tener esa posibilidad, pues sí que me agradezco la visita. Por poner siempre una nota negativa, a mí me sobra, lo reconozco, me sobra todo lo que es el artesonado de cargos de todo tipo del Partido Socialista alrededor. De hecho, ahí estoy viendo ahora, por ejemplo, el que fue alcalde del partido del Puerto de la Cruz, no lo entiendo, no sé qué hacía ahí. Marcos González no va como alcalde, Marcos González trabaja en delegación del gobierno. Claro, pero ¿por qué está una y otra vez en la misma imagen? ¿Pero además, qué pasa? ¿Que ser socialista no puede ser al revés, católico? No, al revés, el uso que se produce con todo eso. No, para nada. Entonces, solo faltaría. Pues, no habrá católicos dentro del Partido Socialista, por supuesto, pero sí que es cierto que eso está todo el rato con la foto alrededor, ese tema de, por ejemplo, la ministra de Educación a todos lados, y además
siempre poniendo, digamos, su imagen delante para mezclarla con eso, pues creo que era innecesario. Por ejemplo, en La Laguna, pongo ejemplo, en este caso, por ejemplo, el alcalde Luis Geray, yo no lo vi, salió, pero no lo vi haciéndose uso. Muy discreto. Igual que digo una cosa, digo la otra, ¿vale? Pero después es verdad que veo ministros que reniegan, luego sacándose la foto, entonces son cosas que Oye, pues yo vi a no me cuadran. a mí no me hagas hablar, porque la próxima candidata por el Partido Popular, que es Darguineguín, que no sé de qué partido viene y ahora se va al Partido Popular, Bueno, eso yo no- dijo que no iba a pagar más ataúdes y después va y recibe al Papa a los pies de la escalera del avión. O sea, que no me hagan hablar porque es que son Pues esa, cosas mira, que son... bueno, primero de todo, yo ahí no entro en los fichajes Es que tengo que hablar, es que me- en los es que me- fichajes que haga, en los fichajes que haga el Partido Popular, yo que se va al imagen Partido Popular, creo que imagen se Gran va. Canaria, yo no soy director deportivo. No te estoy echando la Pero- culpa. no, pero sí que digo que hay un mensaje que sí que dio en este caso el Papa en La Laguna, de cuando hubo en la Plaza de Cristo, en la que lo dijo bastante claro. Dijo, hay que estar dispuestos a abrir las puertas, pero hay que estar dispuestos a ser capaces de asumir que estás siendo invitado, de asumir que tienes que cumplir las leyes, de asumir que realmente no tiene por qué cambiar la idiosincrasia del lugar en el que estás llegando. Y fue un mensaje que para todos esos que lo único que quieren es una única vertiente, también tiene la posibilidad de estar en un lugar, digamos, central, que creo que estuvo más que a la altura. Y ahora ya para terminar, porque estoy dando mucho la chapa, pero no hay Igual nada que yo. no hay nada más bonito que ver al Cristo de la Laguna también en Santa Cruz, además presidiendo como que se había visto, la misa. Venga, Otra otra. crítica. A ver, ahora que espera, Juan y Antonio- Gabriel sin decir ni mucho. Bueno, Sí, venga, sí. venga, ahora venga, que Juan venga. Antonio ha dicho eso, en ese escenario estaba el Cristo de la Laguna que acaba de decir Juan Antonio, ¿no? La Sí, Virgen de Cristo la de la Laguna Candelaria. estaba presidiendo en el La altar. Virgen de Candelaria. Sí, y nadie patrona más. de Canarias. Nadie más. Es que, Patricia, si van No. a llevar a todas las imágenes. No, hay una imagen del sur, El santo hermano Pedro, estaba su reliquia fíjate. y la del padre Ancheta. Y la de Parancheta, ¿eh? Estaba Que las fue una dos. cosa curiosa porque... Mi hermano Pedro es el primer santo canario canonizado, que además yo tuve la oportunidad de estar en Guatemala el mes pasado. Y yo creo que muchos canarios somos desconocedores de De la la labor. labor tan grande que él hizo. Yo no soy una persona especialmente católica. No es que no sea católica, fíjate, sí soy católica porque estoy educada en esa religión y en esa... No creo mucho en la... No creo nada en... La iglesia. Sí, en la estructura La institución. humana, en la institución, exacto, perdón que no me salía Pero la como palabra. humanos tienen derecho a equivocarse. Pero sí creo en los valores, sí creo en muchísimas otras, pero al final también por una cuestión cultural. Vengo de una familia católica, donde mi abuelo es miembro de la hermandad y hacía sus guardias en Semana Santa a las 2 de la mañana, que yo decía, Señor, pero ¿qué necesidad tiene este hombre? ¿Sabes? O sea, yo vengo de criarme ahí, entonces sí es verdad que soy católica porque así me han educado, pero la institución me genera muchísimas contradicciones, me genera contradicciones con el papel con la mujer, me genera contradicciones, y la verdad que cuando estuve en Guatemala y pude ver la labor de este hermano Pedro, creo que nosotros aquí no le damos el lugar que le corresponde, de verdad, ¿eh? Seguramente, en eso te doy la razón. No se lo damos. Gabriel, perdona, ahora puedes hablar un Y ratito. después quiero contar una cosa de eso también. Pero Vale, después, venga, que quiero perfecto. escucharlo. Vamos a escuchar a No, Gabriel yo- No, ahora. una palabra, pobre hombre, que Venga. estamos aquí No, yo... jugando al tenis, lo siento. Me gustó la referencia al tema de los regalos, por echar un poco la broma y el chascarrillo. Cuidado que vino como jefe de Estado y los regalos a los jefes de Estado luego los carga el diablo. No, así no, que... después hablaremos de eso, después hablaremos de eso. Cuidado. ¿Le Madre regalaron mía. algo, sí o no? ¿O habrá que declararlo Bueno, un libro Hacienda? no, Un libro, un libro, Ah, un no, libro. bueno, el chascarrillo Pero nada con la más. jartada que se llevó, a lo mejor tiene que declararlo, ¿eh? Madre mía, sí, No. a lo mejor el pobre hombre. Vamos a entrar en detalles después, pero con otros personajes. A ver, la visita del Papa, pues, necesaria. Es cierto que al final, pues bueno, pues ha venido como jefe de Estado. Eso es un subterfugio para poder invitar a una referencia religiosa. Yo creo que es obvio que nadie puede negar esta realidad. O sea, que está diciendo, no, es que viene como jefe de Estado. Bueno, viene como el Papa, que es el Papa. ¿Quién es? Pepe, no, es el Papa. Entonces, si el Papa viene como Papa y después buscamos el protocolo y decimos, es que viene como jefe de Estado para permitir que el Papa entre en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, está bien que lance ese tipo de mensajes humanistas, necesarios. De alguna manera, pues le he dicho a mucha gente que van a las misas a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Un poco que bueno, yo nací en Adeje, me crié en Adeje, pero mi familia es del Pinar del Hierro, de la Restinga, que es donde veraneo toda mi vida en verano, desde que soy chinajo. Y yo, pues bueno, desde que empezaron a llegar los primeros cayucos hace ya unos años al Hierro,
pues bueno, pues vemos las circunstancias, también se va viendo cómo va el debate político dentro de la propia isla y cómo allí donde se respira con mayor contradicción o donde se exploran más las aristas, pues esos mensajes luego llegan al resto de la sociedad y bueno, está bien que ponga el foco en las contradicciones, que lo trate de esa manera humanista y que intente ver que, bueno, que al final esa gente que viene ahí, pues que son personas y que como tales hay que tratarlas y demás, ¿no? Pero a mí sí me gustaría echarle un jalón de orejas y yo creo que es un poco por donde hay que ir. Está muy bien que venga aquí, que intente pues deshumanizar o ponerle la cara contra el espejo a esas personas que tratan a la gente como animales, pero no solamente la gente de aquí es la que trata a algunas personas de aquí tratan a la gente como animales, sino también son Soros o las personas que se reúnen en Davos, y que son al final las personas que realmente tienen el poder para cambiar la realidad de África. Aquí al final pues es una cuestión humanitaria, una cuestión importante, relevante, somos una de las principales fronteras, si no la principal frontera migratoria del planeta y hay que estar aquí, pero hay que ir a los focos donde se producen las contradicciones y donde realmente se producen los desequilibrios. Después se cristalizan o se visualizan aquí o sobre todo en África. Entonces, pues bueno, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está la condonación de la deuda? El respeto a los recursos naturales, el respeto a los incipientes procesos democráticos que puedan estarse produciendo en el continente africano. ¿Dónde está el debate real? ¿Para qué? No, es que quédatelo en casa. A ver, la realidad de África no se va a arreglar mañana. La hipocresía o pensar que es mañana o pensar por el otro lado que te lo quedes en casa, eso es una estupidez y perdón por las personas que haya podido tratarlo de esta manera, pero lo pienso así. Pero hay que poner el foco donde está y donde se generan realmente las desigualdades. Cómo hacemos una redistribución de la riqueza en el planeta. África es el continente con mayores riquezas naturales del planeta y lo tenemos maltratado. Y lo hemos maltratado de manera histórica. Pues de eso es quizás donde realmente hay que poner el foco. Y es ahí donde hay que hacer los cambios necesarios para que pues realmente afiancemos unas políticas de igualdad y de confraternidad y de respeto entre las personas, los continentes, las naciones y las personas que habitan este planeta. De todas formas, el Papa dio muchos mensajes. En la Plaza del Cristo dio uno donde hacía alusión a la trata de blancas, a la trata de personas. Fue muy duro. No sé lo que hemos visto, pero a lo mejor como lo hice calmado, lo hice relajado y lo hice sin perder la forma, parece que no dijo nada, pero es que el Papa dio muchos tirones de oreja y nos bajó la realidad, que ahora queramos seguirlo o no, ya es cosa de cada uno, pero se atrevió bastante con sus discursos, por lo que yo vi, siempre de fondo se veía, de hecho cuando se reunió con los obispos, que trató el tema de los abusos a menores dentro de la iglesia, donde lo dijo fue con los obispos, que son los responsables al fin y al cabo de la iglesia aquí en España y son los que tienen la obligación de poner esto en conocimiento y de apartar, de juzgar y de que cuando las víctimas digan, me está pasando esto, no hacer la vista gorda y enviarlo a otro lado, sino decir, señores, está pasando esto y esto hay que juzgarlo. No podemos hacer la vista gorda ante una persona que está cometiendo este tipo de delitos, porque son delitos. Lo que pasa es que está muy bien las palabras, pero lo cierto es que la institución a la que pertenece permitió durante muchos años un obispo como Bernardo. Entonces, claro, ese mensaje está muy bien y de verdad que yo lo agradezco y repito mis palabras al inicio, cualquier mensaje de unidad, pues bueno, de paz, ¿no? Y de entendimiento con todas las personas y que provoque una convivencia buena entre las personas que estamos y las que llegan, pierde credibilidad y pierde fuerza cuando no haces cosas con arreglo a ese mensaje, ¿no? Entonces yo no me puedo olvidar de unas grabaciones que salieron hace un tiempo de Bernardo, de propias frases que yo he escuchado en alguna de sus misas que realmente me horrorizaban. Entonces está muy bien que él diga eso y está muy bien que aleccione a sus subordinados, por decirlo de alguna manera, pero que tomen acciones que sean concordes con ese mensaje, ¿no? Las reuniones que se produjeron con personas que habían sufrido la
este tipo de abusos de los cuales estamos hablando habían sido personas seleccionadas por la propia institución eclesiástica que habían sido filtradas. Yo entiendo que estas reuniones necesitan pues del trato normal, alejada de los focos, pero sí es verdad que se tiene que dar de una manera más abierta, en que personas que llevan luchando de manera reconocida porque que se señale este tipo de injusticias y no han estado en esas reuniones y se tuvieron que quedar por fuera, y si lo podemos ver todas y todos. Entonces pues hay que un poco, la Iglesia tiene que abrirse. Además le va a venir incluso hasta para personas como yo, que yo no soy creyente, yo no creo en Dios, yo creo que la Iglesia está ahí, bueno, vale, ok, yo creo que haría muy bien incluso para el relato que yo pueda tener, el que se abra pero de verdad. O sea, que haga así, esto ha pasado, esto no puede permitirse, esto no es una cuestión de una opinión, de otra, aquí no hay cuestiones opinables. Si el obispo Bernardo decía que las niñas de 11 años iban con falditas para ir provocando, hay que mandarlo a callar. Y yo me acuerdo de presentar mociones en el Ayuntamiento de Adeje para que se condenaran este tipo de afirmaciones y... no, esto no, la sociedad tiene que ser firme y la Iglesia tiene que abrirse y darse la vuelta como un calcetín ante este tipo de vamos a decir, de groserías, por no andar más en la palabra. Yo creo que todo el mundo lo entiende lo que se quiere decir. Entonces la Iglesia tiene que hacerlo y ser firmes y tajantes y acabar ya con esta lacra que está provocando pues las cosas más oscuras dentro de esa institución, ya en una sociedad del siglo XXI. De todos modos, creo que hay un par de cosas que creo que hay que comentar. Primero lo dejaré para más tarde, pero comienzo con esta última parte. Reunirse con personas que han sufrido todos estos abusos es un paso que hay que dar. Evidentemente, lo que no podemos tampoco permitir, lo digo porque además cuando tratas con personas que han sido víctimas hay una cuestión que creo que conocemos, que es la revictimización. Y cuando dos reuniones, por ejemplo, una en Madrid y otra en Barcelona, lo que queremos es intentar llevarla al show, al espectáculo, entonces evidentemente ya se pierde el objetivo que se está persiguiendo. Pero se mantuvieron con bastante sí, pero discreción, ¿no? claro, es decir, pero porque se hace con respeto, que evidentemente puede que falte uno, que falte otro, vale, de acuerdo. También eso es cierto, pero la realidad es que hay un gesto ahí, y un gesto de intentar buscar algún tipo de entendimiento y de consenso. A mí me gustaría que ese mismo entendimiento y consenso esté dentro de los partidos políticos que tienen a gente que abusa de mujeres. Y no pasa. Y vienen a las tertulias a dar lecciones de vida, no por ustedes, pero vienen a las tertulias a dar lecciones de vida, ¿sabes? Es decir, oye, es que no olvidemos que también la Iglesia es una religión, pero también es un Estado. Compuesta por hombres, o sea, está... Claro, y la realidad es que me gustaría que esas mismas personas que digan, que lo entiendo, pero darle la vuelta como un calcetín, también le pidan al PSOE que se dé una vuelta como un calcetín y le diga, oye, bueno, pero no lo dices tú, pero me estás señalando a mí. No, no me refiero a ti porque no estás en el PSOE. El calcetín lo he utilizado yo. Vale. A ver, si vas a lanzar ese tipo de mensajes, yo sí te pediría una cosa, y es que... Pero déjame terminar. Sí, estoy hablando contigo. Por alusiones, vale. si lo del calcetín me señalabas a mí. Vale. Entonces, sí, por alusiones personales. Entonces, no, a ti no te estoy hablando pero con tu partido. Si lo del calcetín me señalas a mí, por lo tanto, si es alusiones personales, y si me equivoco, pues te pido disculpas, pero me lo tomo como tal. Entonces, yo sí que te pediría que si tú quieres hablar del tema de lo de los partidos y los abusos y tal, lo digas abiertamente, pero que no hagas en cuestiones explícitas, porque en principio si ha habido alguna cuestión en ese sentido de mi información, pues han sido expulsados. Así que di lo que tengas que decir, pero no me señales, porque estamos hablando del Papa y estás haciendo cuestiones que son bastante feas y hay que ser transparentes y no hay que estar con trucos de mala política, porque la gente se cansa muchas veces de estas pollitas de política que no conducen a nada. O sea, si hay un problema vamos a atajarlo y no vamos a intentar estar con ese tipo de juegos, porque sí lo estás haciendo. No me estaba refiriendo a ti, pero de todos modos hay una cosa que se dice en el ámbito jurídico que excusa non petita peccata manifesta. Ya, que es lo que pero bueno, dicho eso, yo la verdad que no tenía la intención de entrar en eso. Lo que sí que estaba diciendo es que es verdad que hay muchos colectivos, es decir, colectivos no, asociaciones políticas, no políticas, de otro ámbito deportivo. Aquí en Canarias hemos tenido problemas con el ámbito deportivo y no les estamos pidiendo la misma puridad y el mismo ábrete, no les estamos pidiendo lo mismo, y también hay que hacerlo, y sigue pasando. Y en el deporte todavía tenemos a gente que hace unos meses pasadas se condenan a entrenadores, por ejemplo, por meterle manos a jugadores, es decir, y no le pedimos al club que se abra por dentro y no sé qué. Entonces, creo que lo ideal es, ¿vamos a hacer una política activa? Por supuesto. ¿Hay que buscar soluciones? Por supuesto. Pero, sinceramente, para una de las pocas instituciones que sí que está dando un paso adelante, incluso dispuesto a abonar económicamente las indemnizaciones que le corresponden, pero llegando a un entendimiento, me gustaría que en todos y cada uno de los ámbitos, insisto, no estaba refiriendo a ningún partido, hablo en general, a todos y cada uno de los ámbitos les pidiéramos la misma exigencia. Es lo que yo planteaba. Y yo agradezco que la Iglesia dé ese paso, que no es fácil, que es estar los domingos dando misa y luego los lunes tener que estar hablando de que dentro de toda la institución tengas estos problemas. Y lo hacen.
Y luego, solo porque antes lo estuvieron comentando, para que no se me quede muy atrás, pero me viene como anillo al dedo. Y estoy de acuerdo en las dos cuestiones que estaban planteando los compañeros. Por un lado, el papel que había hecho el hermano Pedro en Guatemala. Y también, lo digo, que en este caso también el Padre Ancheta en Brasil, que es... Cada uno tira para lo Pero no, suyo. pero no quería hablar de... Pero no me lo quiero llevar ni siquiera a la una. Pero sí hay cuenta. mensajes detrás, y es... Mientras que hay mucha gente que vive todo el rato con ese estigma de que España ha sido poco menos que un país que ha esquilmado a toda América, ellos sí que han tenido un avance, sí que están con universidades, sí que están en esas condiciones, mientras que las colonias francesas, que hay que decirlo con tranquilidad, siguen cobrando a día de hoy impuestos a esos países, siguen cobrando. Jacques Chirac, no lo digo yo, Jacques Chirac reconoció que en aquella época, en su mandato, cobraban 200.000 millones de euros a los países africanos. Y luego 200.000, está registrado, 200.000 millones de euros. Entonces imagínense lo que les están cobrando ahora. Entonces, ¿por qué España tiene que hacer? Nosotros tenemos, bueno, a lo mejor tendríamos que darle un tirón de orejas a Francia de por qué ellos están siguen cobrando a día de hoy esas cuestiones. Siguen cobrando a día de hoy. Lo que son sus colonias, ¿no? Claro, porque son parte de esos acuerdos de independencia. Eso España no lo tiene. Pero eso sí, tenemos que ir a México y a todos lados a pedir perdón. Pero Francia lo sigue haciendo a día de hoy. Entonces, no nos anquilosemos en ese discurso de que nosotros fuimos muy malos. Al revés, ojalá que Francia o Países Bajos se hubieran comportado como se ha comportado España. Y si no, mírense ahora que salió estos días en el Mundial, Curazao, que es una colonia que originalmente era española, acabó en Países Bajos, y miren en las condiciones económicas en las que están. Es decir, todos aquellos países que medianamente tienen algún tipo de expectativa son aquellos que estuvieron en el ámbito español. Y creo que hay veces que hay gente que hizo cosas malas, pero hay muchos españoles, como puede ser el caso del hermano Pedro, o como puede ser el caso del Padre Ancheta, que lo que hicieron fue abrir las puertas al mundo a todos estos países que tienen un futuro diferente, que no el que tenemos aquí a tiro de piedra en África, que ahí España no hizo el destrozo que se está produciendo y que se sigue haciendo. Y yo creo que es interesante hacer esa reflexión. A ver, me gustaría comentarle a Juan Antonio en el primer comentario que hizo, ¿no? De que no le pedimos a un club deportivo, o una entidad o un partido. Yo sí lo pido a todo el mundo, pero me refería para aclararlo. Pero yo creo que quizás a la Iglesia se le tiene que exigir más, porque ellos sí que dan lecciones de vida y te dicen cómo tienes que comportarte. Y ellos sí hablan de amor al prójimo y de respeto y de igualdad. Entonces, sí, hay que ser más exigentes con ellos. Yo creo que igual que le exigimos y que además tienen condenas y demás, creo que ellos tienen unos privilegios brutales. Además nos dicen a la humanidad cómo debemos comportarnos, cómo debemos relacionarnos, y sí se les debe exigir, y los criterios deben ser muchísimo más duros para ellos. Yo creo que no son comparables las situaciones, ni en cuanto a privilegios, ni en cuanto a la posición social que pueda tener la Iglesia o un club de fútbol o un partido que... yo creo que todo esto viene a poner sobre la mesa, que ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que por ejemplo el machismo es una cuestión estructural, que no le pertenece a un partido una bandera determinada de libertad y de igualdad, porque lo estamos viendo, ¿no? Y que es una cuestión social que debemos atajar entre todos y entre todas, pero sí creo que a la Iglesia se le ha de exigir un comportamiento muchísimo más recto, porque ellos tienen privilegios que el resto de las entidades civiles no tienen, y además nos dicen a los demás cómo debemos comportarnos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que sí que es importante mencionar, y es que no lo digo yo, esto es una cosa de Nietzsche, ¿no? que hablaba de la ética de la estética. Yo creo que al final lo que es. Y si estamos en unas circunstancias en las que realmente son abusos, pues yo también se lo pido, por ejemplo, a clubes deportivos que han tenido casos internamente y que tratan única y exclusivamente con niños. Única y exclusivamente con niños. Y yo creo que ellos como no dan lecciones de vida, pues que están en otro escalafón. Yo no lo veo así, yo creo que a todo el mundo debería ser por igual. Es complicado hablar contigo porque siempre tergiversas las cosas. Yo estoy planteando porque que agradezco que se dé ese paso. No exija o que no cumpla la ley a ninguna persona, club o entidad que encima abuse del sector poblacional más vulnerable, que son los niños y las niñas. Pero sí creo que la exigencia social para con la Iglesia no puede ser igual que con el resto de la sociedad, porque tienen privilegios, porque dan lecciones de moral, igual que por ejemplo... Bueno, me voy a callar, porque entonces eso sí que es meterme en un charco. Me voy a callar. Pero no se puede.
Yo entiendo que cuando tú ejerces autoridad, igual que a nosotros como cargo público se nos exige determinadas cosas que a un ciudadano de a pie no, en este caso es el mismo sentido, se nos exige a todos que cumplamos la ley, pero yo por lo menos bajo mi responsabilidad entiendo que yo tengo que ser todavía más pulcra, si me permites, ¿no? Entonces, esta institución, que además lleva siglos implantada en nuestro país, sí tiene que ser más pulcra en su comportamiento y sí se le tiene que exigir más. Esa es mi... Sí, estoy de acuerdo con Patricia en este sentido. Yo sí creo que es exigible porque, bueno, al final pues marcan para sus creyentes pues cómo tienen que ser las pautas de comportamiento y incluso de relación sexual y demás. Y yo sí creo que si tú te crees con la divinidad de poder marcar las pautas a la gente cómo se tiene que comportar en cierto determinado de ámbito, sí que tienes que cumplir con el ejemplo, y en todos los estamentos, los partidos políticos y demás también. Y en el ámbito del fútbol sí que se han producido noticias que, por cambiar un poco el foco, hablando exactamente de lo mismo, pero un poco se han producido dos ámbitos, dos noticias en el ámbito del fútbol que resultan un tanto contradictorias. Por una parte se ha condenado a un delantero centro de primera división, a Rafa Mir, a 8 años de cárcel por una agresión sexual. Si estuviera pasado en los 90 se hubiera dicho ay, si tampoco es para tanto y cosas así, o sea, hemos evolucionado, ¿no? Han habido cambios en este sentido, pero por otro lado vemos como Asensio, un defensa central del Real Madrid, que es de las Islas, pues la Fiscalía dice que va a retirar por compartir contenido sexual a través de grupos de WhatsApp. Pues la Fiscalía dice que retira la denuncia si pide perdón. La acusación. La acusación, sí. Entonces es como, joder, ¿sabes? O sea, cometo un delito sexual, entiendo que no es una agresión sexual en el ámbito pero que es grave y que es un tema pues jodido, y no, si pide perdón le retiro. Bueno, pues que vaya a juicio y que el juez pues determine pues la condena y ya se verá, pero no de esta manera. O sea, que por una parte veo que sí, que la sociedad pues ha evolucionado, menos mal, y que no perdona de esas maneras, de esas agresiones sexuales, esa ligereza, porque es alguien que idolatramos, pero por otra parte le abre la mano al otro. Y yo sí que creo que en ciertos ámbitos, pues bueno, cuando nos atrevemos a intentar cambiar las políticas en las instituciones en un sentido, pues tenemos que cumplir con el ejemplo. Cuando queremos hacer ciertos tipos de cuestiones, pues tenemos que actuar de tal forma, y a la Iglesia se le debe exigir porque nos dice cómo nos tenemos que comportar, porque pues ha cometido errores y los errores se remedian, y tampoco vamos a estar aquí y tal, pero bueno, ha cometido errores en el ámbito de las políticas sexuales grotescas. Hasta el otro día se opuso de manera firme pues a los matrimonios homosexuales, a perseguir, y se sigue oponiendo y tal. Pues entonces, pues oye, pues si tú ese tipo de afirmaciones que sostienes joden con perdón, pero es verdad, joden a gente que sostengan ese tipo, pues también, pues oye, pues tienes que cumplir con el ejemplo y tienes que cambiar y tienes que hacerlo. Ya está muy bien que se reúnan, pero que tienen que... Ya está, o sea, es que no hay más, o sea, hay que actuar. Está muy bien que se reúna, está muy bien que sienta el pálpito, que vea por dónde va la cosa, pero actúen. Es una institución que cuesta mucho moverlo. Después, que si el derecho canónico, mira, tú estás en un país, tú te defiendes por el derecho español en este caso, el Código Civil, el Código Penal, y ya está. Y después que tú tengas tus normas internas, me parece muy bien, perfecto. Como tienen las formaciones políticas, tienen formas de organización interna. Y usted es una organización como otra cualquiera en este sentido. Y ya está, o sea, ya está. De todos modos, hay una postilla justo con esto, por aclarar, para que los que nos están viendo, porque yo creo que es interesante, además me viene muy bien. Es curioso, Thomas Partey, jugador que ha estado este año en el Villarreal, fue al Mundial. Esto no es justo porque no me gusta el fútbol. Ya, pero bueno, creo que es interesante, no te quedes con el nombre, pero Thomas Partey, un jugador que ha jugado este año, que ha estado en España, ha estado en el Villarreal, vino de Inglaterra y ha estado en el Villarreal, tiene causas pendientes por delitos sexuales. Y fue al Mundial. En Inglaterra. ¿Aquí en España? Aquí. Ah, vale. Entonces, fue al Mundial y cuando fue a entrar en Canadá le rechazaron la entrada. Sí. Vale, pero en España ha seguido jugando. Rafa Mir lleva varios años con este juicio abierto y lo han condenado y va a seguir jugando hasta que salga la resolución, porque va a recurrir, que son los cánones y los pasos que hay que dar. Pero realmente, por ejemplo, ¿por qué no la Federación interviene en una cuestión como esta? Porque si hubiera una sentencia firme contra, por ejemplo, un político, de estas características, aunque tenga derecho a recurso, por supuesto, tendría que dimitir seguro, pero de hecho, solo con la investigación. Pero estamos en una circunstancia en la que, por ejemplo, eso lo damos por bueno. Entonces yo casi que prefiero, que en todos los ámbitos se den estas circunstancias que deberíamos hacer. O, por ejemplo, el caso de Asensio es una cuestión diferente porque
ya eso entra dentro de la libertad de cada uno, porque la propia víctima, pues si como le pasa a Elisa Moulía, dice que yo no quiero participar y que quiero retirar esa denuncia en este caso contra él, sus razones tendrá y hay que respetarlas. Muy personal. Pero bueno, era básicamente por hacer esa pequeña postilla de un posible ejemplo, ¿no? De que otros que los damos por naturalidad, bueno, una noticia, un jugador condenado a 8 años, a ver por qué equipo de ficha este año, ojalá que juegue en el... Y muchos, ojalá que juegue en el Tenerife, tal. Es decir, Sí, quedamos por hecho de que no pasa nada. Ya le saldrá la condena, pero mientras tanto... ¿Ves por qué no me gusta el fútbol? Pero, ¿Por eso no te gusta? No, además no solo hay un rechazo, en el deporte en general, no en todo, ¿no? Generalizar siempre es negativo, ¿no? Pero yo sí que he palpado de primera mano y he conocido a muchas personas del colectivo LGTBIQ+ que practican determinados deportes que se consideran pues o muy masculinos o muy femeninos, que ni siquiera son capaces de expresar quiénes son por miedo a no poder seguir. eso en el deporte no existe. Y eso, Entonces, es decir, no dan... eso es una cosa que se sorprendería muchísimo la audiencia si supieran. Conozco a varias personas, además personas maravillosas, Claro. muy buenas en el deporte que ejercen y que no, sí, que te lo dicen en bajito como diciendo... No, que ese es el peor, ese sin duda, para mí el deporte es uno de los peores ámbitos Sí. para... Y también muy estereotipado, ¿no? Se espera, o sea, yo por ejemplo, creo que el otro día lo dije en esta mesa, creo que estaba Juan Antonio, creo que Gabriel, ¿no? El deporte que yo practico, ¿no? Y a mí me han hecho preguntas que, bueno, ahora ya no, pero yo andaba antes con el pelo rapado y tal, y las preguntas eran muy graciosas, mucho, sobre mi orientación Sabes que sexual. practica la casa, ¿no? Sí. lo sé. Ahora que me lo comentaste, lo siento, pero es que esto es, yo sé que es medio de follonero, pero tengo que contarlos y sí que quiero también dar las gracias porque han sido ecuánimes y objetivos. Lo que pasa es que cuando la noticia tiene que ver conmigo va a todos lados y cuando tiene que ver con otros no. Y es curioso, se lo reconozco al colectivo Diversas, que se ha quejado de que, qué casualidad, uno de los que dan lecciones de vida, que en este caso le dijera y que lleva una moción para ir contra mí, luego cuando viene el Papa de repente quita la bandera, la bandera que estaba en la Plaza de Adelantado, ese día, ¿La quitó? eso es una banderita. Entonces, claro, qué curioso, me lleva una moción a mí para intentar liquidarme políticamente y luego él lo hace. Entonces, oye, primero, algo positivo, el colectivo Diversas, dentro de su trabajo, me pega un viaje a mí, esto es parte del juego, pero lo está haciendo, oye, perfecto, me parece bien. Pero qué curioso, ¿no? Es decir, por eso, a eso me refería Pero antes no, de dar pero lecciones de vida. Eso es dar una lección de vida y te cae el karma encima. Es decir, No, pero a ver, ellos exigieron explicaciones al ayuntamiento. sí, muy bien Hicieron hecho. Por eso. Vale. No, que estoy diciendo que el pensé colectivo... No, él está a favor estoy de diciendo que, gracias. aunque el colectivo Diversa tuviera un enfrentamiento conmigo hace unas semanas, yo les reconozco que, bueno, que fueron contra mí en ese sentido, que también fueron contra el alcalde también por cosas que no les parecían bien, que pues yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, en otras sí. Con la única pequeña diferencia es que al colectivo le dieron más bola cuando se trata de alguien de derechas y cuando parece que es alcalde no pasa nada, puede quitar la bandera, puede esconderse para otro lado. Pues sabía yo eso de Luis Geray que había quitado la bandera Puede de repente, cosa que hacía mucho tiempo que no hacía, de repente comulgar el día del Corpus, que quedaban 4 o 5 días para que viniera el Papa, 5 días, y de repente comulgó cuando otra vez no comulga. San Pablo, muchas la cosas concepción de San Pablo existe. Ya lo sé. Hay mucho Para que Pablo vean lo que suelto. consigue el Papa, ¿eh? Ah, es verdad, Para que vean lo que consigue el Papa. El San Pablo se cayó un caballo y mira dónde llegó, o sea Por eso, que, bueno, que... Esos días son los días precisamente en los que hay que hacer valer los símbolos Y no estaba. y lucirlos y ponerlos ahí para que se vean que también son símbolos. Por eso. Claro. También son símbolos de la laguna. A mí me parece muy feo. Es que me parece muy feo. Estoy de acuerdo contigo. A mí es que me está sorprendiendo, no lo sabía. Una vez que estamos de acuerdo. Una vez que estamos de acuerdo. Y de acuerdo, es decir, además, Milagro. y además ahora voy a soltar la tontería a mí y las bromas, ¿no? Digo, le quitan la bandera LGTBI, pero después lo pasean por la laguna con un carro de golf. O sea, vamos a ver, por favor, ni una cosa ni otra. O sea, dejen la bandera y pasenlo dignamente con un coche que merezca la pena, no con un carrito de golf que va el hombre ahí. No, lo del carro de golf fue una exigencia del... Sí, por el por espacio, el por el tema de espacio. seguridad, por el Sí, espacio. porque necesita, tiene que tener en cuenta que alrededor del carro, en este caso del carro de golf, tienen que ir caminando. Él va sentado, pero los demás tienen que ir caminando Sí, los escoltas y tiene que haber espacio. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy tan antiprotocolaria que todo esto me parece como en plan... a ver, no sé. Creo... No sé, a mí, ¿sabes qué me gusta- parece maravilloso? No, a mí O sea, no. vamos a ver, a mí me encantan las cosas bien hechas, me encanta un protocolo bien hecho, me gusta que las personas estén en el momento que tienen que estar. Vamos a ver, y también digo que yo veo por ahí muchos responsables de protocolo que tienen más protagonismo que la bandera el Día de las Fuerzas Armadas. Y yo siempre he pensado que el protocolo
Es lo más discreto que tiene que ser, o sea, tiene que ser... No hablemos de protocolo, al menos en La Laguna, porque el reparto de los asientos del protocolo en el acto del Papa fue lamentable y vergonzoso. Solo faltó que pusieran delante un cartel "Viva el PSOE", lo único que faltó nada más. Pero bueno, yo con esas cosas... mejor tapemos eso. No es que sea protocolo, me gustan las cosas bien hechitas y que todo el mundo... Igual que los políticos tenían que pasar a un segundo lugar, porque lo importante que se celebraba era la Santa Misa en la dársena pesquera, y lo importante era lo que se estaba celebrando allí, y dar visibilidad al tema de la migración, que es un problema tremendo que tenemos, y ese mensaje de acogimiento, de acogida, de dignidad hacia los inmigrantes. Esa era lo que tenía que prevalecer, no los políticos que van y se sientan ahí en primera fila. Sí. Ahora, reconozco que yo soy muy tiquismiqui, que me gustan las cosas bien hechitas. Pero que las cosas estén bien hechas no significa que sean estrictamente... O sea, no sé, yo es que... Te lo digo, por ejemplo, en el acto que estábamos comentando, ¿no? Del que vengo ahora del Cabildo. Cuando a mí... es que, no sé, a mí me gusta trabajar mano a mano, que la gente entiendo que hay una frase por ahí que dice, el suelo está parejo, pero hay niveles, ¿no? Pues yo eso lo entiendo. No lo nunca, Patricia. Sí, a mí, mi padre me lo dice mucho. Pues, cuando era adolescente me decía. Me parece interesante. Sí, mi padre me decía mucho cuando era adolescente, a ver, hija, que el suelo está parejo, pero aquí hay niveles. Pues no, me gusta la frase, la voy a utilizar. Fui abogada desde muy chiquilla, entonces cuando él me mandaba cosas, me decía cosas, y yo se las discutía, él me decía, mija, respeta que soy tu padre, ¿no? En mi casa, haz lo que yo te digo y punto, ¿no? Pues esa frase resumía eso, ¿no? Entonces yo entiendo que hay niveles y que hay determinados tratamientos y esto. Pero yo no soy una persona precisamente protocolaria, y me parece que eso no tiene coherencia con el mensaje que él lanza, ¿no? Entiendo que tiene que tener seguridad porque, bueno, es un jefe de Estado, no sé, yo soy más llana. Quizás no significa que las cosas no estén bien hechas y que no estén bien organizadas, pero no me gusta... Bueno, tú puedes preguntarle a todas las personas que trabajan conmigo, que a mí nadie me llama Patricia, nadie... Bueno, y cuando lo hacen es como, ya rompí algo. Ni directora insular ni nada, porque me gusta la cercanía y creo que el trato, sin ser irrespetuoso ni fuera de lugar, debe ser más cercano siempre. De todos modos nos estaba haciendo un favor, y lo digo claramente, es decir, muchos estaban temblando. ¿Por qué? Y lo digo claro, es porque realmente el protocolo de seguridad que está alrededor, de este caso del Papa, tiene un sentido. Y sí, es que, claro, pero no es por él, es que no es por él. Es que no nos damos cuenta de la que hemos salvado positivamente. Cualquier guanajo le lanza una piedra y nos hundimos turísticamente. Es decir, el impacto mundial, el impacto mundial de falta de seguridad, el impacto mundial de es el lugar en el que le cayó una piedra a un papa, ese impacto mundial, ya te digo yo, vamos, si le estamos diciendo que puede subir el PIB o no en función de si ganas el mundial o no lo ganas, tú imagínate que hay una imagen de que estemos en todos los telediarios de que le han lanzado una piedra a un papa y con sangre corriendo. Evidentemente, el impacto es brutal. ¿Yo me expliqué? ¿Se me entendió? Sí. Pero vale. Sí que es cierto que ahí nos estaba haciendo un favor. Otra cosa es el protocolo interno nuestro, el que nosotros marcamos. Claro, y el nuestro, por ejemplo, ya que te gusta, deberíamos revisarlo, puedes echarle un vistazo. En La Laguna, por ejemplo, ojo, y lo digo porque además afectó a compañeros tuyos. En primera fila, gente que son miembros del gabinete de un ministro. Es decir, un tipo enchufado a dedo, así, enchufado a dedo, está por delante de representantes públicos, en este caso locales, que estaban en gobierno. Ni siquiera estoy hablando de mí. ¿Te refieres? Sí, claro, los miembros del gabinete de los ministros que vinieron, es decir, y estaban en primera fila. Y de hecho no solo esos, sino también otros que estaban en segunda fila, pero también protocolariamente por delante, no solo de los concejales de la oposición, sino incluso de algunos concejales que, bueno, no están en el gobierno, pero que están en coalición, que ustedes saben que tienen 4 que sí, 4 que no gobiernan. Bueno, pues hasta delante de ellos. Entonces, pues sí, pues es cuestiones que a veces, sinceramente, lo que fallamos es el protocolo civil, el protocolo de la seguridad en este caso del Vaticano, es lo que estaba funcionando bien. Y el nuestro, protocolo civil, y el nuestro fue el que estaba fallando. Barbaridades de ir en una procesión y no muy lejos de aquí, y en mitad de la procesión en Semana Santa, darse la vuelta el alcalde y sacarse una foto así con el Cristo de fondo en mitad de la procesión, o sea que yo no sabía si tirarme el pelo o yo decía, pero ¿qué hace este señor aquí? Mejor que esté en su casa disfrutando de un partido de fútbol. O algunas de las cosas que se hicieron en organización abajo. No sé, pero vamos a ver. Que en términos de manifestaciones populares y demás, la última vez que vi una agresión fea, dura y demás, vino precisamente por el fútbol, y fue las agresiones a
a Lusenhoff, etcétera, etcétera. Ahí se ha visto, ahí sí se ha visto agresividad. Claro. Yo creo que la sociedad civil en Canarias tiene bastante comportamiento, sí sabe bastante comportar. Claro. Y, yo sí que cuando veo este tipo de manifestaciones, como la que vimos la semana pasada, yo sí que veo un exceso de celo en Betis saca una bandera donde se reivindique cualquier cuestión propia del pueblo canario, que quiera tener ese pequeño espacio de visibilidad que se pueda permitir en ciertos espacios, y atendemos ahí al protocolo, pero sí que se vean ciertas demandas de la sociedad civil canaria en diferentes ámbitos y ideologías y posturas, y sí que creo que esa falta de naturalidad por exceso de celo que se cristaliza en un protocolo, sí creo que está ahí, y vete y saca la bandera, porque entonces no te cae una piedra, te caen los palos de la policía encima. Bueno, de todos modos hay que agradecerlo, y lo tengo que decir. Yo estuve por la zona, a nadie le quitaron una bandera en la laguna y era bonito ver toda la calle Viana llena de banderas de España. Qué curioso, ¿no? Es decir, bueno, bien, positivo. Yo vi muchas banderas, Positivo. bueno, yo... Positivo. Es que- Positivo. Muy bien. Positivo, bandera de España. No quitaron ninguna de nadie. Es decir, bueno, ahí está, la foto está, que la revise. Es que me acabo de acordar... Es que tiene más Que la color. revise. Es que tiene más color. No, es que lo escuché a él y me acabo de acordar de que hago este inciso, ¿no? De que en el Corpus de Adeje, cuando llegamos a una de las partes de la procesión, pues bueno, sabes que tocan muchas veces el himno nacional Sí, y tal, sí. y de repente empezaron a tirar confetis con los colores de la bandera de España y a mí me entró muchísima risa, porque yo le dije a mi Qué marido... feo eso de los confetis y las procesiones. Yo lo quitaba. Es horroroso. a Tira mí- flores si quieres, pero confeti. Confetis de los colores de la bandera de España. Entonces yo le dije a mi marido, digo, esto debió pedirlo el compañero de Vox, Cristian, y él debe estar, vamos, súper contento. Y cuando llegamos a la puerta de la iglesia me lo tropecé. Y te dijo que le sí. dije, Cristian, dice, emocionadísimo, Patricia, y yo casi me muero de risa. O sea, quiero decir, es que, no sé, hay cosas que a mí me, ¿sabes? Te superan. Sí, no, y me chocan, pero bueno, que está muy bien sentirse ese orgullo patriótico y tal, pero bueno, yo prefiero otra bandera más bonita. Hay cosas curiosas. Alguien que de hecho es de tu partido, pero me cae muy bien. Bueno, eso suele pasar, nosotros Muy bien, somos muy bien. muchachos. En este caso como autoridad, ahora no lo es, pero que cada vez que sonaba el himno de España, en el fondo yo se lo decía, era una ridiculez, era una absoluta ridiculez, se plantaba y entonces en el medio de la procesión ponía un pie al lado cruzado simplemente en modo protesta. Por el Es hecho decir, de que claro, no quedó ridiculeces firme. hay en todas las casas, ¿sabes? Es decir, pero bueno, ya... Bueno, pero reivindicaba que no Sí, sí. quería y Yo se ponía en modo relax. de hecho, yo en cuanto ya sabía que iba a venir bajo el himno, ya, lo primero que hacía era mirar para ella y luego ya me quedaba quieto, pero era solo por corroborar que efectivamente cumplía. Creo y que ya cumplió sabemos siempre. quién es. O sea, cumplió siempre. Luego me lo dice. Y otra cosa que quería decirlo, Gabriel me lo podrá corroborar porque también es de ADEGE, nosotros en ADEGE con el protocolo que ADEGE estaba es muy contando. especial, ¿eh? ADEGE tenía un jefe de protocolo maravilloso que desde aquí le mando un beso al cielo, que se llamaba Pipo, que ya no está entre nosotros. Pero sí es verdad que es muy curioso cuando bajas como directora insular o cuando tienen la directora insular de igualdad de su municipio y no te invitan a los eventos, ¿no? O, Nada. No. O te esconden detrás. Yo me acuerdo que me pasó una cosa que, bueno, pues nos coordinamos con los actos, ¿no? Para asistir y demás. Y esta coordinadora me dice, pero Patri, ¿tú no me habías dicho que ibas a dejar al hotel no sé cuánto? Le dije, sí, estaba detrás de la columna. ¿Sabes? O sea, que lo del Son cosas que con los protocolo... partidos, bueno, vamos a dejar el tema a un lado porque todavía nos quedan temas que hablar. Bueno, un tema que es actualidad y evidentemente está a la orden del día son las declaraciones del vicepresidente José Luis Rodríguez Zapatero hoy, unas declaraciones que había pedido atrasarlas, no cuando se le pidió en su momento, para así tener tiempo de estudiar y ver cómo iba a reaccionar ante las preguntas del juez, y se ha llevado hoy a cabo. En el caso Zapatero aquí entran muchas cosas. Por un lado se está juzgando pues esa, no sé cómo se podría decir, Juan Antonio, tú que eres jurista, cómo es exactamente lo que se juzga, porque por un lado está lo de las joyas, que no tiene nada que ver con lo que hizo con el caso Plus Ultra, pero al mismo tiempo entra todo en el mismo saco. Yo no sé lo que está pasando aquí. Claro, porque claro que tienen que ver porque, a ver, por un lado, lo que ha surgido más y lo que hemos estado hablando estos últimos días es que ya de por sí el hecho de tener joyas por un valor de 1,5 millones de euros es como de 1.300.000, como si tú tienes una casa que es tuya y no la declaras para pagar Hacienda.
Es decir, tú heredas una casa y la pones por la parte de atrás o la donas de aquella manera. Esas cosas, vale. Sí, Pues pero aquí, eso sería la agencia tributaria. sí, pero cometes un delito fiscal. Entonces, claro, si tú no comunicas, por mucho que te lo hayan regalado, porque ahora están buscando a ver cómo consigo demostrar que esto me lo regalaron y no sé qué, a ver de dónde sacan algún árabe que les firme algo como que lo entregó. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es, oye, realmente, sobre el papel, ¿qué haces tú con, y es lo que también mucha gente piensa, es decir, ¿qué haces tú en tu despacho con joyas por valor de 1.300.000 euros? Pero vamos a quedarnos con la otra parte. Si tienes en tu despacho joyas por valor de 1.300.000 euros, ¿qué tienes en tu casa? ¿Un cuerno de elefante de 2 millones de euros? Porque si yo tengo unas joyas en mi despacho, yo en mi despacho nunca tuve nada que valer. Sí, el ordenador. Es decir, yo si tengo que guardar, no sé, aunque sea un anillo, lo tengo en casa, no lo tengo en mi despacho. Entonces, si en el despacho tiene eso, ¿qué no tendrá en la casa? Eso por un lado, y es la duda que mucha gente tiene. Los cuernos de elefante los guarda el rey emérito. Por eso, pero Sí, es que te lo puse adrede porque quiero hacer la conexión. Es que justo estamos en la misma dinámica, porque el regalo también viene de lo mismo. Es decir, si Arabia Saudí le regala al rey, pues está muy feo, pero si lo hace Zapatero, bueno, es que hay una persecución. Pero eso por un lado, y luego evidentemente que sigue habiendo una cuestión que tiene que ver con una cantidad enorme de dinero para rescatar una compañía aérea con un avión. Y eso es lo que se está juzgando en este tema. Es decir, lo otro es... Que son cosas diferentes, claro, lo que quiero... lo otro es lo otro es una pieza separada que también tiene que ver con todo esto. En todo caso, además me parece bastante tierno que el Partido Socialista siga defendiendo a capa y espada la posición. De hecho, lo hizo el alcalde hace 2 semanas, diciendo que Estabarú es el mejor presidente de la historia. Y digo, madre mía, pues bájense ya del barco, es el momento. O sea, ya es el momento en el que hay que pasar a esa otra fase que tienen en el PSOE de ¿quién? ¿Cómo? ¿Sapa qué? No sé quién es. Ya deberían ir dando el salto. Porque evidentemente lo de hoy, por ejemplo, ya de por sí también es un insulto. Ha ido delante de un juez. Ha declarado con su abogado. Bueno, primero pidió más días para estudiarse la causa. Pero luego resulta que responde las mismas cosas que le dijo, a las mismas preguntas que le hizo solo su abogado. También responde las del juez. Pero resulta que el fiscal anticorrupción, que es el Estado, él fue presidente de ese fiscal. Es decir, él ha sido presidente de todos los poderes públicos. Entonces, él no le ha respondido al Estado, siendo expresidente. ¿Qué pasó? ¿Qué piensa? ¿Que va a sacar una picona el fiscal anticorrupción y le va a pegar allí? Es decir, evidentemente esto no tiene ningún parangón, aparte de que tengamos por primera vez a un presidente imputado en primera persona por este tema. Entonces, y vendrá otro pronto, que será en este caso el de ES, como el de PS era. Bueno, pues... yo pienso que es José Mourinho, pero lo de Pepe, bueno, a lo que vamos. En todo caso, estamos aquí encima del papel, encima del papel tenemos esto, que tenemos a un presidente que ha vilipendiado cualquier tipo de imagen y a mí no me vale, no, es que hizo no sé qué, es que es lo mínimo que tiene que hacer. Es que es lo mínimo que tiene que hacer. Si está gobernando tiene que tomar decisiones y todos los presidentes habrán hecho alguna cosa buena. Algunos. Felipe González, Aznar, Zapatero también hizo cosas buenas. Incluso Pedro Sánchez alguna seguro que se habrá equivocado algún día. Puede ser que hiciera algo bueno. Pero la realidad es que eso no justifica las barbaridades que estamos viendo. Y además, antes lo comentaba, y está muy bien, los que dan lecciones, estoy de acuerdo, es que me lo quedo, los que dan lecciones de vida hay que pedirles más. Pues un tío que dice que los socialistas tenemos poco, pero damos mucho, mientras que tienes en tu despacho 1.300.000 euros por si acaso, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y encima además que va a una comisión de investigación, que también habrá que verlo, y que por los indicios que estamos viendo también ha habido mentiras. Y mentir en una comisión de investigación también es otro delito. Es decir, que ahora mismo tiene 6 encima de la mesa. Y los que pueden llegar a caer. Entonces, vamos, esto es una cuestión. En tu turno. Pero ustedes dos son abogados, Gabriel y yo nos quedamos fuera de ahí porque no tenemos nada, no sabemos de derecho, pero ¿ustedes no creen que este caso de José Luis Rodríguez Zapatero está yendo muy rápido con respecto a otros casos que hay ahí que parece que no avanza o son percepciones mías? Porque la justicia en este país es lenta. Ojalá que los casos fueran ágiles. Es decir, es que va muy lento todo, pero en este caso veo yo como que va ligerito todo. A ver, yo creo, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, ¿no? Que hay que tener un respeto absoluto al trabajo del Poder Judicial, que es un elemento esencial del Estado de Derecho y que no podemos cuestionarlo continuamente, ni cuando nos interesa o nos viene bien las decisiones, ni cuando no. Y fíjate, ni siquiera te voy a hablar como jurista, te voy a hablar como ciudadana, te voy a hablar... todo lo que está pasando ahora, estas declaraciones, el solicitar permiso para... un poco hizo el análisis jurídico Juan Antonio, me dan muchísimo hastío.
él hizo muchísimas cosas buenas, es verdad, pero todo eso va a perder cualquier tipo de valor, porque lo que se va a quedar en la mente de las personas va a ser esta última etapa de su vida. Que me parece absolutamente innecesaria, que no... O sea, como el ser humano, ¿no? Ante la avaricia de querer más, quiero decir, esta persona tenía un buen trabajo tras abandonar la presidencia del gobierno de España, no es que vayan a trabajar al Mercadona, no sé si me explico, cobrando 1.200 euros, no, esta no es la situación de los expresidentes ¿No tienen, y perdonen que los interrumpa, un sueldo vitalicio por ser presidente del gobierno sí. o alguna ventaja, casualmente el suyo, y ahora lo entendemos, la gente en aquel momento lo vio como que era un hombre solidario. De responsabilidad. En aquel momento él renunció porque le era incompatible con los trapiches, lo dije en alto, los trapiches no. A lo que iba, no, con unos negocios que iba a tener. No da punta sin hilo. Con unos negocios. Y sabes y es buen actor, porque encima hace como, ay, se me escapa. Con unos negocios que tenía precisamente con una empresa en Alemania, de una fundación en Alemania. Vamos a determinar por iba. favor, sí, que efectivamente no se queda en una situación de un trabajador de a pie normal. Entonces, no sé, Isma, antes hablábamos, antes de entrar, ¿no? de que, bueno, que la visita del Papa a ti te había devuelto la fe un poco en la humanidad, ¿no? Y se me acaba de ir. O sea, toda una semana preparando la visita del Papa, voy el viernes a misa, lo paso genial y me acaban de hundir en la miseria. Me da mucha lástima porque realmente es una persona que, y a lo mejor es un poco obtuso de mi parte, ¿no? Pero es una persona que las materias en las que yo gestiono ahora mismo en el Cabildo dio pasos muy importantes para avanzar, tanto en igualdad como en diversidad sexogenérica, pero es que no... Y era una persona a la que yo sinceramente respetaba en ese sentido. Entonces ha sido una decepción personal, una decepción también en público, y creo que todo esto lo único que va a generar es más ruido, más desazón por parte de la población y desafección con respecto a la clase política, que creo que eso es lo que... Por eso yo decía, creo además que estaba Juan Antonio, que nos afecta a todo este tipo de cosas, ¿no? A todos los que tenemos un cargo público, porque la gente, y no es justo porque no es cierto, hace pues eso de meternos a todos en el saco, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy bastante prudente y lo intento ser siempre, que el proceso siga el curso que debe de seguir, que si las pruebas son lo suficientemente de peso y se acredita o se enerva la presunción de inocencia y tiene una condena que cumpla como el resto de españoles y de españolas. Y no sé, pues el PSOE la verdad que tiene una época bastante oscura y en eso sí creo que debería retroceder un poco, mirarse, dejar de dar lecciones, que las continúa dando o las intenta dar, allá cada quien de quien se las acepte. Pero la verdad es que es una situación lamentable y que creo que en cualquier caso nos perjudica a todos y a toda la clase política. Aunque no tengamos nada que ver, que sabemos y lo hablamos, lo discutimos la otra vez, a muchas personas, muchos concejales, directores insulares generales, que trabajamos desde la honradez y por realmente una vocación de servicio público, porque debemos asumir de una vez por todas que esto no es una profesión, que es algo transitorio. Comienzo y fin. Exacto. Gabriel, tu sí, tiempo. Últimamente la política pues se habla en términos de denuncias, de aspectos que van fuera de lo que quizás nos apasiona y es poder llevar a cabo las intenciones o los conceptos ideológicos que manejamos cada uno de nosotras, ¿no? Y el panorama político pues, nacional pues está en la que está. Esto no hace más que daño y hay que depurar todas las responsabilidades si fuera menester en este sentido. A mí sí que me gustó eso de las fases del duelo que hiciste, ¿no? Ese de la negación. Está a puntito ya. ¿Cómo es? El de negación sí, ahora en breve. No sabemos quién es Zapatero. Lo que decía Montero, que yo no sé... pongo la mano en el fuego, ya se me olvidó. Me imagino que es lo mismo que le habrá pasado al PP con M. Rajoy, que ahora no tiene ni idea de quién es el que vivió en la Santa El otro día mandé una noticia por aquí para que te la mando, que la publicó Neutral, que hablaba precisamente de que eso fue, y además lo reconoció también, mira, ¿te acuerdas que lo dije? Al día siguiente lo reconoció Villarejo. Villarejo en una declaración reconoció... ¿Pero tú te fías todavía yo no me de lo que diga Villarejo? No, pero igual que se fían para lo contrario, porque se fían para lo otro. No, yo no me fío de nada, yo Villarejo para mí es una cosa que... Pero Neutral lo ponía... El que no, pero Neutral. Falso... Por eso yo no confío en él. Pero como hay algunos que ahora cuando de vez en cuando señala a alguien del PP lo están considerando casi
como papa, pues bueno, y lo digo porque se agarren a él. Al PP papa. Sí, no, hay gente del PSOE que ven a Villarejo como si fuera el acabose. Y ahora resulta que decía justo lo que yo les dije ayer, la semana pasada, hace un par de semanas, de la noticia de San Isidro, que decía que la inscripción de M. Rajoy fue modificada adrede para incriminar. La política a nivel nacional, y ya que sacas el tema de Villarejo, pues está muy enturbiada porque se está llevando cuestiones en lo jurídico y al final es un poco lo que está en el debate, ya bien sea por excusa o por realidad, y es uno de los debates jurídicos que se está suscitando en el panorama político nacional y jurídico, es el tema de cómo se pueden estar o no aplicando el lawfare, o cómo se han utilizado las instituciones públicas para ir a por formaciones políticas, utilizando en este caso a Villarejo, que era Policía Nacional. Entonces, ahí sí que es verdad que hay que acabar con esa lacra y evidentemente y sustancialmente con la lacra de la corrupción. Al final, pues el Villarejo o el lawfare, pues al final no dejan de ser herramientas corruptas, ¿no? Al servicio de quien los pretenda utilizar, y en este sentido, pues con Zapatero, pues igualmente, o sea, se ha estado haciendo, pues bien lo que comentaban, pues obteniendo regalos, ¿no? Que era un poco lo que hablaba yo al principio y hace ya media hora, y no estándolos declarando o estando dando subvenciones de manera incorrecta, pues que pague. Pero sí es verdad que el debate jurídico y político en España está muy señalado y muy manchado por las prácticas precisamente de gente como Villarejo, que actuó a brazo al soco de los ministerios de Interior que están bajo la responsabilidad del Partido Popular, y yendo a una formación como la mía, como se está viniendo demostrando últimamente. En todo caso, yo creo que yo estoy contento, lo digo de corazón. Yo creo que sí que hay que seguir, además estar feliz, porque sí que hay esperanza. Lo único que estamos viendo aquí es al Poder Judicial, y 11 juzgados distintos, lawfare, madre mía, 11 juzgados distintos con diferentes causas investigando a una organización criminal, que son los 4 que están alrededor de Pedro Sánchez. Porque yo no estoy señalando a nadie del PSOE de Cantabria. Yo estoy diciendo que los que tienen alrededor, no puede ser que uno está enchufado en no sé dónde, el otro no sabía dónde trabajaba, la otra hace como si fuera profesor de la universidad con cartas de recomendación, utiliza los recursos del Estado para que le hagan negocio, el otro que enchufa a las mujeres con las que se acuesta, que además se lleva dinero caliente al bolsillo, otro que ni siquiera es capaz de creer en el corrupto para el que trabaja y le graba todas las conversaciones, que por eso sabemos todo lo que tenemos, que es el caso de Koldo. Es decir, al final yo no creo que la política como tal en sí esté podrida. Lo único que pasa es que tenemos la mala suerte de una mayoría parlamentaria que sigue sustentando la mafia. Es decir, porque ya pasó... Pongamos ejemplos de cosas que nos han quedado cerca. Es decir, Fernanda Clavijo, por ejemplo, se le abrió un procedimiento judicial y se le imputó, y eso lo acabó pagando en las urnas. Perdió una presidencia del gobierno. Mariano Rajoy, y después al final acabó absuelto. Mariano Rajoy perdió una presidencia que condenaron al Partido Popular, insisto, no es una condena como tal penal, sino es en responsabilidad civil. Que bueno, mira, hoy lo reconoció. Pero sí, lo estoy diciendo para que la gente lo sepa. ¡Qué bueno! Hoy lo reconoció. Sí, pero que es en el ámbito civil, yo no tengo ningún problema. Que eso pasa, sí. ¿Y cómo pasó? ¿Y qué pasó después? Pues que hubo una moción de censura en la que uno de los máximos corruptos de todo esto encima la defendió, y que porque ya estaban robando en el momento en el que fue la moción de censura. Entonces, claro, llegados a este punto, evidentemente, lo que no tiene sentido es que se siga manteniendo a alguien que hoy por hoy ha tejido una mafia a su alrededor. Porque están hablando de que si un ministerio, no sé qué, que gente mala hay en todos lados. Claro que sí. Pero es que aquí, cuando se coaligan todos y tanta cantidad de gente en torno a una única persona, ya cambia la calificación jurídica. Cuando uno roba, roba. Cuando uno mata, mata. Cuando uno viola, viola. Pero cuando un conjunto de personas que tienen relaciones entre ellos hacen cada uno sus diferentes delitos, tiene un nombre y se llama organización criminal. Es que no hay más, es que es así. Es decir, porque además, el primer partido político y el único por ahora lo que se está demostrando, condenado por corrupción. Además, lo que se está demostrando es una multiplicidad de delitos distintos. Juan Antonio y Gabriel, yo creo que esto no es ni del PP, ni del PSOE, ni del no. Creo que es una condición humana, y creo que además una cosa que favorece este tipo de comportamiento es la estadía a largo plazo en cargos públicos. Yo además que vengo de una... A ver...
no estoy diciendo que el señor alcalde... No, lo decía con Peláez- una postilla solo, nada, pero es que Ábalos estaba robando el día que estaba tomando posesión. Sí, pero... Es que estaba robando ese día. Pero es que no creo... Pero tú estás como muy centrado en No, el por ejemplo. pero yo creo que es una cuestión humana y que deberíamos plantearnos las limitaciones de mandato, deberíamos plantearnos ser mucho más estrictos en determinadas cuestiones, porque creo que debemos asumir, todas las personas que estamos en cargos públicos, que esto no es una profesión. Me parece que esto ha de resaltarse continuamente, que es una vocación y que tiene muy que de ser algo acuerdo. transitorio en la vida de cualquier persona. Sí, Yo, pero por que haya ejemplo, gente que se esté lucrando. pero, a ver, por es tener que un cargo eso va... político, es que Pero, Inma, decepciona mucho a la eso población. eso va a pasar porque el poder pervierte, y porque estar en un poder durante X años, como yo que vengo de un municipio donde no conozco a otro alcalde y tengo 39 años, al final adquieres comportamientos porque eres un humano y eres así, de que aquello es tu cortijo particular, ¿no? Y que tú haces y deshaces lo que te da la gana porque aquello es tuyo. Entonces, yo creo que el ser humano es débil, esa es la realidad, no todo el mundo somos ni el hermano Pedro ni el padre Anchieta, y perpetuarte en el poder o concatenar cargos públicos yo conozco pues el alcalde era desde 40 años sin una actividad. O sea, que se dedicó a la política, ha cotizado. No, porque él empezó, tiene casi 80 años. Entonces él Eso empezó tarde. con 40, ¿no? Pero hay gente, pues eso, que a lo mejor tiene 30 o 40 y que no han hecho nada, o sea, su recorrido profesional es cero. Entonces, al final, el humano es así, no me voy a poner a filosofar, ni es mi especialidad, pero creo que somos muy corrompibles, que el poder engancha y que si encima tú eres capaz de ir concatenando, ¿no? Ir creyéndote lo que realmente no eres y que parece que está el pueblo a tu servicio y no al revés, estos comportamientos van a seguir siendo tan asiduos. Yo creo que esa es una de las cuestiones que han desembocado en estas cosas de PP, de PSOE, de Coalición Canaria, de Podemos y de cualquier partido. Alargarte en el tiempo en el poder siempre o casi siempre implica una perversión. Y Se estando de convocará- acuerdo ay, con perdón. eso, pero que estando de acuerdo con eso en parte, yo no creo que todo el mundo que esté mucho tiempo acabe cayendo en eso, pues no lo creo como tal, pero sí que es cierto que a la política, yo lo pienso, se viene a aportar. Aprendes algo durante el camino, pero se viene a aportar. Y es verdad que cuando, y suele pasar, todos los partidos tienen ejemplos, cuando tú enganchas, ahora yo soy aquí concejal de no sé dónde, luego consejero de no sé qué, luego me voy de no sé qué, luego voy para allá, llega un momento en el que ya ni siquiera es que estés metiendo la mano en la lata del gofio, como decía alguno. No, es que ya ni siquiera es eso. Es que tu principal objetivo el día que tomas posesión es intentar renovar dentro de 4 años. Y entonces ahí tus políticas cambian y no aportas, empiezas a proveerte de todas las herramientas políticas, no de robar, de las herramientas políticas para volver a estar elegido. Y no va orientado tanto. Y eso también es una suerte de corrupción, no es una corrupción penal, pero sí que es cierto que... Y en eso la única responsabilidad está en 2 caminos. Bueno, llevo a lo mismo otra vez, que es la democracia interna del partido, que obligue a que realmente esos cargos, que se tengan que currar dentro de sus bases, y en eso, por ejemplo, aunque ha sido una labor suicida, lo digo de corazón, ha sido una labor suicida, eso de que el trabajo interno, de democracia interna, de que haya votaciones, de que haya asambleas, eso es bastante positivo, pero aparte de esto, también está una responsabilidad que sí que es de todos, y nosotros y los que están votando, que hay que analizar, no votemos por colores, no votemos porque yo diga, porque ahora dije no sé qué de Zapatero, ahora voy a votar al pibe porque le da leña al Zapatero, no, porque a lo mejor no soy el perfil que quieren, o sí, pero intenta investigar qué hace, a qué se dedica, qué formación puede aportar, qué experiencia puede aportar, porque a veces vamos votando por inercia y entonces pasan las cosas que tú estás comentando, evidentemente de dilatarse en el tiempo. Que las dinámicas institucionales son perversas. Dejarla, bueno, si te estás haciendo un doctorado de políticas internas y demás, va a ser complicado, pero que debata, pero porque tienes bastantes argumentos. Pero sí creo que las instituciones son perversas y las instituciones generan un clima, un hábitat que provoca que se concatenen ciertos vicios, que como bien dices no son penales ni mucho menos, pero sí que pueden ser no satisfactorios para la plena democracia, y yo sí creo que en ese sentido pues habría que saber legislar. Es complicado porque también creo como tú que el mero hecho de que concatenes muchos años en una posición política pues no tiene per se por qué ser negativo, hay veces que puede ser incluso hasta positivo, pero sí es verdad que se respira cierto
cierta gente que se presenta a unas elecciones para opositar cada 4 años. De alguna Ese es el manera problema. me estoy guardando el puesto. Entonces, eso se ve, eso la gente lo ve. Y eso es un vicio que hay que corregir, evidentemente. Y que además eso puede concatenar no por estas personas, sino por personas que a lo mejor entiendan que no se estén postulando a unas instituciones para hacer una función pública, sino para otro tipo de cuestiones. Y otro tipo de cuestiones entra todo, opositar cada 4 años o mangar directamente. Entonces ahí sí creo que se debe legislar y se debe de ser ambiciosos como sociedad. Yo sí que creo que también es un vicio de la propia sociedad, en el sentido de que pues al final en no todas las sociedades el comportamiento institucional es exactamente el mismo. Hay sociedades mucho más corruptas que la española, pero evidentemente hay países también donde disfrutan en este sentido de democracia mucho más transparentes y por lo tanto pues también habrá algo ahí que habrá que mirarlo, y va más que en el derecho, va más en lo sociológico y demás, y habrá que ver ese tipo de ámbitos. Yo sí que creo que en este sentido creo que lo que pasó hace ya hace casi 2 décadas, hubo un impacto muy bestia previo a una crisis económica. La gente empezó a no filtrar tan alegremente cierto tipo de conductas políticas, y yo creo que en ese sentido se ha avanzado alguito, pero sí que hay que dar pasitos mucho más amplios y pedirle a la gente que cuando se presentan las instituciones, que es algo bellísimo, está súper guapo estar en una institución y aprendes una barbaridad día tras día, aprendes sobre cuestiones que se le escapan a uno de los ámbitos de conocimientos previos que tenías a la hora de llegar en la institución, y también pues a trabajar con la gente y demás. Es precioso, pero sí que hay que eso hacerlo llegar para que la gente cuando se presenta en las instituciones sepa para que lo haga, y si estás a otra cosa, mira niño, lárgate de aquí y no puedes estar en esto, ¿no? Y sí que creo que hay que avanzar como sociedad de la misma manera. Estábamos antes hablando de la Iglesia y cómo la Iglesia tiene que avanzar en términos de igualdad y de purificarse y demás en ciertos ámbitos de la sexualidad, hablamos en este sentido. Yo sí que creo que la sociedad española y a sus representantes en ese ámbito, que son los partidos políticos, las personas que están en instituciones, hay que exigirle de una manera más firme y de una manera mucho más transversal que nos tenemos que curar de esa enfermedad que tenemos, y que hay que extirparla, y que hay que ser tajantes. Podemos estar debatiendo de unos casos, de otros. Yo creo que podemos señalar, y yo no voy a nombrar para no entrar en los casos concretos, pero yo creo que podemos señalar de cosas donde a veces que nos exaltamos y tiramos todos para adelante a condenar y luego nos tenemos que retractar, y hay en cuestiones donde se están pasando 4 pueblos. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues que ser más ágiles a la hora de realizar los procesos condenatorios, hay que ser más transparentes, hay que, por ejemplo, el tema de las democracias internas, de la transparencia con las cuentas, las transparencias con las donaciones. Es súper complicado llevar eso de manera eficiente cuando en la democracia de los partidos hay poca gente que, o sea, cuesta realmente llevar administrativamente. Es una exigencia que como concejales de la oposición, que estamos todas o que hemos estado todas alguna vez, pues realmente pues es una labor realmente llevar ese tipo de procesos. Pues hay que agilizar los procesos de transparencia para que realmente la gente observe la transparencia, y después las personas que tienen medios para poderla hacer, porque a lo mejor están gobernando, porque a lo mejor tienen personas que se lo pueden llevar a cabo ese trabajo administrativo, se aprovechan de que hay una insuficiencia de capacidad para poder ellos no obrar con toda la transparencia que le exige la ley. Es decir, ahí hay veces de un lado y de otro, y nos perdemos. Entonces, pues yo sí que creo que hay que avanzar firmemente en este sentido, y quizás nos mereceríamos un debate fuera de siglas, y un debate donde realmente, pues mira, pues en esto yo creo que nadie puede negar. No, que se cree otro partido político, que tú lo dices sin siglas y empiezan a apuntar y realmente que hay que avanzar de manera firme y tajante. Lo que sí que quería decir, a ver, rápido. Muy rápido, y es porque, vuelvo a lo mismo, poner en valor, para que la gente no tenga dudas, es decir, el valor que en este caso del juez, en este caso, el caso de Zapatero, por varias razones. Primero, si él hubiera querido hacer daño, el lawfare, si hubiera querido hacer daño, perfectamente podría haberlo investigado 3 días antes, en medio de la campaña del PSOE para las elecciones andaluzas, y no lo hizo, y esperó el lunes. Lo podía haber hecho el viernes, lo hizo el lunes. Hoy lo que ha pasado es otra demostración de que tampoco hay lawfare, porque perfectamente
hoy podría haberle retirado el pasaporte. No lo hizo. Sin ningún problema. Y no es ninguna prevaricación. De hecho, si hubiera tomado alguna decisión un poquito más coercitiva, también. A lo mejor entrar en la cárcel no, una prisión, en este caso la prisión preventiva es un poquito, todavía no es suficiente, el punto en el que estamos, pero perfectamente le podía retirar el pasaporte hoy, perfectamente podía haber tomado desde el día 1 y también hoy una orden de registro de su vivienda, porque yo, por ejemplo, lo que dije antes, yo entiendo que si tú tienes esas joyas en tu despacho, también las tendrás en tu casa. Y no lo ha hecho. ¿Tú crees que las tenga ya? Si las tuviese... Sí, hombre, sí, es que de... encima han demostrado que tampoco son muy iluminados, porque fíjate lo que tardaron en entrar en la casa de Coldo y de Ábalos y todo lo que encontraron, así que imagínate lo que había. Entonces, claro, al final, si realmente hubiera detrás una voluntad de hacer un daño como tal, ya te digo que habría muchísimas decisiones que se podrían haber tomado estas semanas que habrían sido muchísimo más lesivas. ¿No? Y además todas dentro de la legalidad y no han pasado así. Bueno, yo no sé si es tan legal, es que no nos da el tiempo, es tan legal utilizar unas pruebas que vienen de Estados Unidos, que no han pasado por un juez, que no han sido autorizadas por un juez y que esas pruebas lleguen para... Sí, porque en Estados Unidos las puedes recabar. Es decir, en España... Pero en España no. Ya. ¿Y tú puedes aceptar esas pruebas que te vienen porque de un país? porque las pruebas son legales en origen. Ah, vale. Es decir, otra cosa es que el abogado de Zapatero peleara lo contrario, evidentemente. Pero esas pruebas son legales en origen. Entonces, no es que se hiciera una intervención que es ilegal. Es decir, no es que, por ejemplo, ya te hago una escucha ilegal. No, esa interceptación que le hicieron era legal. Eso en Estados Unidos está bien. Claro, es legal. Y aquí en España no lo tenemos que tragar. Como esa prueba ya se ha constituido en Estados Unidos y es legal en Estados Unidos, pues entonces ya la puedes utilizar. Bueno, pues no vayan a Estados Unidos por si acaso. Porque como allí te pueden sacar pruebas de cualquier cosa, bueno, a lo mejor te vas a... Y te van a salir con algo. A ver, rastrillazo y piropo, porque no nos da tiempo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Patri o por ellos? Venga, Juan Antonio. Bueno, pero rápido. Vale, pues como es rápido, voy demasiado a lo básico. Al pueblo de Canarias, además por un comportamiento tan excelso con la visita del Papa, porque además dimos un ejemplo enorme por toda esa gente que además no lo pasó mal, no lo pasó bien, porque, por ejemplo, las horas de espera en el puerto de Santa Cruz. Desde las 7 de la mañana había gente en la DAS. No fueron pocas y esa paciencia que tuvieron pues también hay que ponerla en valor, así que para todos ellos, y que una vez más Canarias volvió a dar un ejemplo no solo de civismo, sino un ejemplo de completa normalidad ante un evento tan complicado de gestionar como esto, que es hoy por hoy eventos de estas características solo se pueden gestionar en grandes capitales y Canarias estuvo a la altura. Eso por un lado, el rastrillazo lo tengo que dar y es evidente, es decir, lo siento. A Luis Geray por quitarle la bandera. Eso da igual, espero que lleven una moción al pleno. Ya la fastidió. Sí, ¿verdad? Eso da igual. Sí, porque lo que quiero es que lleven una moción al pleno o que se haga otra comisión del colectivo, es decir, otra reunión. Para tú decir, oye. No, otra reunión del Consejo LGTBI en La Laguna para ver la actitud, pero eso no se va a hacer porque depende de ellos, no depende de los colectivos, depende de ellos. Pero no, me refiero a lo que lo que estamos viendo hoy, es decir, hoy un presidente se ha reído, y no es un expresidente porque lo es, pero se trata como presidente. Un presidente se ha reído de las instituciones públicas del Estado, de los poderes públicos, concretamente el Poder Judicial, ha temido a un fiscal anticorrupción, y eso es porque no cree en el sistema, porque está dando un mensaje de lawfare que es ridículo que un presidente del gobierno esté en disposición de hacer eso, porque si cree que eso se puede hacer hoy, en 2026, entonces es que en 2007 también lo hacía. Entonces, evidentemente, ese mensaje es muy negativo y es un horror para el sistema democrático español, por supuesto. Gabriel, rastrillazo, piropo, rastrillazo. Bueno, pues el rastrillazo va para Rosa Dávila, que se quiere... ¿Qué hizo ahora? Rosa Dávila se quiere apuntar el tanto de quitar retirándole el interés insular al Underwater Garden en Guía de Isora, cuando realmente ha sido el Miteco el que la semana pasada daba carpetazo al proyecto y ahora viene corriendo y dice no, nosotros tampoco lo queremos, para ponerse de greenwashing, ¿no? Realmente ha sido el Miteco quien rechazaba el proyecto porque, bueno, así lo habrá considerado. Y el piropo viene para todo el alumnado que estos días pues ha venido finalizando los estudios y especialmente pues a la gente de secundaria de cuarto que precisamente esta semana se gradúa. Así que saludos y felicidades a toda ese altiverio de las Islas y de Canarias por este año que seguro que les ha costado bastante, pero que ahora se notan los resultados. El profe de biología que todavía está evaluando, o sea que trátenlo bien por si acaso. Las sesiones de evaluación ya terminaron. A ver, Patri. Bueno, pues mi piropo va para el
de Efecto Puerto, que es una asociación del colectivo LGTBIQA+, del Puerto de la Cruz, con el que hoy he hecho este evento que te estaba comentando, ¿no? De la presentación del libro del Vampis Más allá de la noche, por poner en valor la historia y parte de la identidad de esta isla de respeto y diversidad y apertura de mente, que me parece absolutamente importante en la época en la que corre hoy en día, ¿no? En la época social y política que nos toca vivir. Y fíjate, Inma, hoy estoy de buen corazón. Y no es me rastrillazo. apetece darle rastrillazo a nadie, decirles a todos que sean felices y que sean libres, que este mes deben serlo siempre, pero este mes si sirve para reivindicar, pues aprovechémoslo, y que nada, que un beso para todos, para todas, y que seamos todos un poquito más felices y más cercanos al prójimo de verdad, no solo con discursos. Exactamente. Yo quiero hacer una recomendación. Yo no soy más católica que nadie, evidentemente, pero como se ha hablado aquí esta noche de la visita del Papa, de los hechos, las palabras, a mí me gustaría, yo no sé si lo han leído, pero lean la doctrina católica de la Iglesia, donde ahí ya, cuando nadie sabía de sindicatos, derechos de trabajadores, derechos de la mujer, ahí ya se da un avance de lo que se quería para esta sociedad y se marcaban unas pautas. A mí me ha servido de mucho, lo puedes leer, que no es obligatorio, pero para que tengamos otro concepto, que yo sé que la Iglesia comete muchos errores, evidentemente. Es una institución. Es una institución, pero cuando todos ahora presumimos de un montón de cosas y un montón de logros, cuando nadie hablaba de esto, ya se hablaba de los derechos de los trabajadores y los derechos de la mujer en esa doctrina social de la Iglesia. ¿Derechos de los trabajadores no serían comunistas? Sí. No, pues se hablaba en la doctrina social, te lo recomiendo que te lo leas, de verdad. Búscalo, échale un vistazo. Una recomendación yo entonces A ver, venga, de lectura. Andrea Abreu, un nuevo libro, primer capítulo ya a la venta en la editorial Anagrama, Librería de Mujeres en Santa Cruz. Ya lo hemos dicho. ¿Alguien más quiere recomendar un libro? Bueno, menos mal, Juan Antonio. Ya tenemos mucha lectura últimamente. Sí, hay mucho que leer, sobre todo Juan Antonio. Oigan, Juan Antonio Molina, Gabriel González, Patricia León, muchísimas gracias por estar esta noche en la tertulia. De verdad, siempre me hace la noche de los miércoles muy especial. Gracias, Inma, por el espacio, es un placer. Y gracias también a los compañeros de mesa por el tono y la capacidad de debatir sin traspasar determinadas líneas. Exacto, sin tener que acudir a un juzgado, que por ahí todavía vamos bien. Gracias a los tres, de verdad, por querer participar esta noche con nosotros, y a ustedes invitarles a que sigan, evidentemente, viendo Canal 10 Televisión, y que la próxima semana volveremos, el próximo miércoles, con más tertulia riguroso directo, para ir conociendo con diferentes tertulias pues la opinión política sobre la situación que da de sí nuestra sociedad. Sean felices, que descansen, chao.